somos todos, toda la comunidad, todos somos los veedores que tenemos que supervisar al pie de la letra cada uno de los procesos que se adelantan y además cada una de las actividades que se desarrollen al interior de las juntas. También la posibilidad de cambiar la visión del tesorero como un centro de beneficio, donde nosotros podamos realmente generar unos espacios participativos donde estos tesoreros podamos nosotros cruzar la misma información y hablemos el mismo idioma, porque me he encontrado con algunos tesoreros de otras juntas que me preguntan: oiga Johnny, ¿cómo hago tal cosa? Digo, es que la contabilidad es una sola, ¿sí? Y los mecanismos que debemos llevar nosotros de los formatos, inclusive Andresito y el IEPAC nos han suministrado unos formatos que ellos utilizan también para llevar lo que son las auditorías. Nosotros los adaptamos y llevemos una información clara, precisa, concisa, que cuando ellos hagan las inspecciones del IBC sea fácil de interpretar para ambos y que llevemos una contabilidad clara. También las labores especiales de la parte de tesorería, la otra visión es que nosotros debemos manejar estos recursos en pro y beneficio de nuestra comunidad, siempre buscando de que esos recursos sean utilizados de la mejor manera posible, que esos recursos generen un impacto positivo en la comunidad que nosotros lideramos y no los gastemos en cosas que a veces se sorprende uno en algunas juntas de acción comunal que compran algunas cosas o hacen algunas inversiones que no tienen nada que ver con el objeto social para el cual fueron creados. Entonces, por ahí es el asunto, vamos consolidándolo hoy a transcurso de la charla que tenemos en esta tarde de hoy, vamos madurando la idea y después lo pondremos a disposición de nuestros dignatarios tesoreros de las demás juntas de acción comunal. Muy bien, bueno, tesorero, entonces clarificamos de que si bien administran, ¿cierto? Sí. Salvaguardan los recursos de su junta, no, pues no es que son los que autónomamente gastan y hacen o los que dicen yo saco la plata y listo porque yo soy el tesorero. Bien, ese era un punto muy importante viéndolo desde ese punto de vista, pero queremos hablar de algo que de pronto nosotros los comunales aún tenemos una falencia grande, que no hemos entendido la importancia de que es tener los libros, ¿cierto? Si bien la ley 743 nos dice que debemos tener ciertos libros, aún así no lo hacemos, o lo hacemos a nuestro acomodo, o decir se perdió el libro, sí, que es lo típico. Entonces quisiéramos que enfoquemos un poco más esta charla a esos libros y arranquemos diciendo ¿cuántos libros son? No más. Son 5, 6, 7, 8 y luego entramos uno por uno. Okay. ¿Les parece? Entonces, Andrés, ¿cuántos libros son que lo óptimo que debe tener una junta de acción comunal? Bueno, primero que todo quiero decir que la contabilidad es una sola, ¿sí? Y el hecho de tener varios libros contables no quiere decir que sean varias contabilidades. Okay. La contabilidad es una, pero está conformada por varios libros de contabilidad. Eso es muy buen punto. O sea, es una sola contabilidad basada en varios libros. O más bien, registrada en varios libros. Claro que sí. Los libros que dice la ley 743, los principales son el libro de tesorería o de caja general. Tesorería o caja general. Y el libro de inventarios. Inventarios. Y los estatutos dicen y los demás que consideren necesario llevar, también lo dice la ley, los demás que consideren llevar tales como bancos, si tienen cuenta bancaria, porque hay organismos comunales que tienen cuenta bancaria pero no tienen un libro donde asentar estos registros. El libro de caja menor, me gustaría que habláramos de cada uno de ellos ya con más detenimiento. Sí, vamos a entrar. ¿Sí? O sea, solo los estoy mencionando. Vamos a definir. Entonces vamos a hacerlo. Claro. Tenemos allá, mi tesorero tomó nota. El primer libro, ¿cuáles son? Dos que son por ley. Dos que son por ley. ¿Qué es el? Tesorería. Tesorería o caja general. Caja general. Muy bien. Y, perdón, inventarios. Inventarios, sí, ¿cierto? Esos son los dos libros fundamentales. Los dos pilares de la contabilidad. Y tenemos otros dos que son... Hay muchos más. Ah, bueno, pero claro, podemos nombrarlos. Claro, entonces sería... Tomemos nota y señor tesorero, y ahorita profundizamos en cada uno. Claro. Porque hay juntas, sí, lo digo, hay juntas que llegaría a tener
hasta esos libros que vamos a nombrar, o habrán otros que con los dos nomás bastamos. Basta, sí. Entonces, vamos caja tesorería, Inventarios. inventarios fijos, Caja menor, si lo Caja consideran menor, necesario. sí. Bancos. bancos. Libro de impuestos y retenciones. Importante ese libro. Sí. Impuestos y retenciones. Impuestos y retención. Creo que esos son los libros ya básicos. Pero hay un libro muy importante para aquellas organizaciones comunales, juntas de acción comunal, que manejan espacio público y que tienen convenios con el distrito, con el DADEP, con el IRD, de pronto por parques. Se le llama libro de convenio y debe registrarse ante el IDEPAC. Todos estos libros deben ser registrados ante el IDEPAC, y porque somos el ente de inspección, vigilancia y control, y la ley dice que los libros deben ser registrados ante el ente que les emitió la personería jurídica, en este caso el IDEPAC. No es Cámara de Comercio ni nada de estas cuestiones. Entonces todos estos temas los vamos a ir tratando poco a poco, porque yo sé que hay muchas dudas que tienen las juntas de acción comunal, y una de tantas cosas que se ha presentado, no quejas, sino como inconvenientes que se le ha presentado a los tesoreros, que dice: yo no soy contador público, no es, les digo por este medio que no es necesario ser contador público. Hay personas de adultas o de tercera edad que veo que manejan los libros a las mil maravillas, con unas explicaciones, unas bases que le hemos dado durante todo este periodo, a lo largo de estos 4 años, y se han venido desempeñando y han seguido desarrollando estas labores que ya prácticamente se manejan solitos. Ya nosotros solo nos radican al IDEPAC las actas de asamblea con sus informes de tesorería, con sus presupuestos, y se da uno cuenta cómo las organizaciones comunales han respondido. Y yo sí quiero felicitar por este medio a la localidad de Suba, aunque tengo otra localidad a cargo que es Usme, y también trabajé con Kennedy, pero quiero destacar a Suba, que siempre lo he puesto como ejemplo, porque es una comunidad muy receptiva, no tanto a los cambios, sino a basarse en la ley y hacerla cumplir. Son organizaciones comunales que, pues lógico, al comienzo, cuando inician este ejercicio, dicen: no, esto es muy difícil, no lo podemos llevar, nos toca contratar un contador. Pues yo, a través de también de este tiempo, les he brindado las herramientas necesarias para que puedan hacerlo por ellos mismos. Ellos me decían que habían aprobado algunos contadores, esto por asamblea, pero se dan cuenta con el tiempo que ellos mismos lo pueden hacer, y es muy satisfactorio para el IDEPAC ver cómo han crecido estas organizaciones comunales. Ya más adelante, las que tenga en la cabeza, y me perdonarán las que no recuerde, pero ya mencionaré las organizaciones que las tengo así frescas en la memoria, que han dado cumplimiento a estas pero cosas. para nosotros es muy bueno, Andrés, escuchar de que por lo menos somos receptivos. Sí, que cambia ese chip de que, es que esto, no, que por qué, que siempre lo mismo, sino venga, guíeme que yo puedo, ¿sí? Y se ha hecho un trabajo grande, y me alegra mucho escuchar de que Suba sea una de esas juntas o de esa localidad, mejor, que sea la que mejor recepción tiene, y esperemos que no se pierda todo este trabajo que se ha hecho durante estos 4 años en el próximo cuatrenio, ¿no? Pues eso esperamos, que después de tanto esfuerzo y sacrificio por parte de las organizaciones comunales por sacar su tema, tanto administrativo como contable, tributario, han sabido salir avante con todos estos ejercicios que se ha hecho. John, Señor. ¿qué nos faltan a sus juntas de todos esos libros que nos dijeron? No, pues a Dios gracias, hemos contado aquí con el acompañamiento muy cercano con Andrés. Gracias Andrés, gracias Jenny. Ese acercamiento, amigos comunitarios, es importante que lo tengamos en cuenta y que lo fortalezcamos en el siguiente sentido, que ya que tenemos un equipo de trabajo, que trabajamos de la mano con el IDEPAC, que no solamente es para que nos supervisen, nos controlen, sino también ellos ponen su granito de arena para que la forma del deber ser de hacerlo mejor cada día, y de que llevemos las cuentas claras. Como lo dice Andrés, sí nos gusta estar organizados. Vengo de una institución donde nos han enseñado a cumplir normas y reglas y seguir al pie de la letra cada...
Bueno, ya estoy en pantalla, bueno. Entonces, retomando el tema, es importantísimo, mi presidente, que nosotros sigamos al pie de la letra las directrices, porque para mí es una cuestión muy seria. ¿Sí? Se debe cumplir. Aparte de eso, que debemos, como segundo nivel, como asojuntas, debemos darle a nuestras comunidades, a nuestras juntas de acción comunal afiliadas, el ejemplo de que estamos haciendo un trabajo juicioso, con empeño. Sí, a veces estamos apretados de tiempo, nos toca correr, pero aquí estamos, corriendo, sudando, almorzando por el camino, pero con tal de cumplir y llegar, y hacer las cosas bien y que todo quede claro. Sí, de eso pues estamos ya por registrar 2 libros que nos hacían falta y ese es el ejemplo, o sea, queremos decir que nosotros debemos dar el ejemplo, nos falta registrar estos libros, hay que registrarlos, quedamos en un proceso que llevamos porque también las asojuntas pues nos hacen inspección, vigilancia y control, pero para eso hoy estamos acabando de fortalecer. Claro que sí. Y que seamos nosotros mismos. Entonces, sí, pero quiero hablar de los libros. Vamos a hablar de los 2 importantes primero, ¿sí? Y uno de esos es Caja General de Tesorería. ¿Qué debe tener? Pues así como decían los contadores antiguos, debe tener saldo, ¿cierto? Era como, Debe haber un saldo. debe haber un saldo, ¿cierto? Entonces, expliquemos brevemente, así, como lo hacíamos antiguamente. Sí, porque más adelante vamos a profundizar qué contabilidades podemos llevar nuestros comunales, ¿no? Claro ¿O qué tipos? ¿Qué tipos? No qué contabilidades, sino qué tipos de contabilidad. Pero entonces entendamos primero los libros para poderlo hacer. ¿Qué debería tener un libro de tesorería Caja General? Bueno, en el libro de tesorería vamos a manejar exclusivamente los ingresos y los egresos de la organización comunal. Ingresos y egresos. O sea, el dinero que nos entra a la caja por concepto de alquiler de salón comunal, por arrendamiento de locales comerciales, por cuotas de sostenimiento. Cuotas de sostenimiento, aquí en el caso de asojuntas. También la parte de alquiler de sillas, mesas, bazares, rifas. Estos son ingresos que pues deben estar registrados por medio de un recibo de caja numerado, organizado cronológicamente, ¿sí? Y estas entradas irían en el debe, en la columna del debe o ingresos de un libro manual de contabilidad de tesorería. ¿Son necesariamente 3 columnas? Me explico por qué. Sí, bueno, no quiero profundizar, pero más bien, vuelvo a la pregunta. Son 5 columnas. Exactamente. Son 5 columnas. Entonces, para los radioescuchas sería la primera columna, que es la fecha. Fecha, luego sigue la columna de descripción del detalle. Luego sigue la tercera columna, que es de ingresos, o la que contablemente nosotros la denominamos debe. Sí. La segunda es de las salidas, que es el haber o salidas. Y la tercera, la quinta y última, es saldo, que nos arroja el saldo de lo que tenemos en el libro. Este libro de tesorería nos va a reflejar el efectivo que realmente tengamos. Dentro de este desarrollo que hemos podido verificar a lo largo de estos años, hay organizaciones pues que llevaban el libro de una manera de la cual se copiaron por los anteriores dignatarios. Entonces pensaban que esto venía haciéndose bien. Se les ha dado explicación y resulta que en esos libros estaba tanto el valor del efectivo como lo que había en los bancos. Entonces, pues este libro nos estaba mostrando un valor muy alto y por lo tanto no reflejaba la realidad del ejercicio. Entonces dijo el tesorero, no, es que supongamos que el saldo es de 4 millones. Decía, no, es que 4 millones, 2 millones están en el banco y 2 millones tengo en efectivo. Entonces ese libro de tesorería debería tener solo 2 millones, que es el efectivo que tiene realmente. Y los otros 2 millones restantes pues estarían en el libro de bancos, que es donde están las consignaciones, y que se conciliará o se comparará con el extracto bancario respectivo. Entonces, para que lo tengan claro. Y cogimos 2 libros de una vez, ¿no? O Sí, sea, se me adelantó. Sí. Entonces yo, ¿qué quiere decir? Que yo hago mis entradas, ¿cierto? Sí. Entonces, el día 25 de agosto del 2019 recibí 5.000 pesos
¿cierto? Dando un ejemplo. Pero ahí debe ir un comprobante de ingreso. Sí, claro. En el detalle, debo decir, en el comprobante de ingreso número 1010 por valor de 5.000. Sí, este tema para algunos parecerá muy, muy sencillo, de pronto dirán, no, es como muy catedrático, pero la idea es de la entrevista del día de hoy, o por este medio, es hacer que eso sea como al estilo escuelita anteriormente, porque empezamos de lo básico, así como tocamos estos temas en las capacitaciones que ya se han dado muchas a lo largo de las UPZs de Suba y de otras localidades a nivel Bogotá, se han dado capacitaciones tanto administrativas como contables, y es muy repetitivo este tema porque hay personas que les queda gustando estas capacitaciones y siguen asistiendo. Entonces uno les dice, bueno, y es que no entendieron la vez pasada, dice, no, es que nos gusta como reforzar el tema. Sí, claro. Cuando vamos a registrar este ingreso, entonces tomamos un recibo de caja o comprobante de ingreso, que algunos llaman de esta manera, previamente numerado. Entonces colocamos la fecha, agosto 25 en la primera columna, en la segunda colocaremos RC, que es de recibo de caja, número, el número que venga, el consecutivo, 01 por decir algo, y le ponemos alquiler de salón comunal o alquiler de sillas, el concepto que sea, sin extenderse. Sin extender. Ese es el trabajo que queremos hacer. Y el valor en el débito. El valor en la primera columna de ingresos o débito, 5.000 pesos. 5.000. Y al saldo que viene anteriormente, si venían 10.000 pesos, Eso, hagámoslo así. 5.000 serían 15.000 pesos 15.000. Pasa la columna de saldo. de saldo. En el mismo renglón lineal linealmente debe quedar. el saldo lineal al registro del débito. Eso está muy, digamos que lo vemos como muy paquito, pero creo que sí debemos mandar el mensaje, como lo decías, Andrés. Es muy sencillo y sin dificultad. Recibo, lo mismo sería para las salidas. Para las salidas, entonces vamos a utilizar un comprobante de egreso, también debe estar numerado, debe estar soportado con las facturas a nombre de la organización comunal, con las cuentas de cobro, pues todos los soportes que tenga que pagar por medio de este comprobante. Debe estar firmado en la parte inferior dice aprobó, en ese caso es el presidente, elaboró, que en este caso sería el tesorero, y revisó el fiscal. Y firmará la persona que recibió ese dinero. Supongamos que se le pagó la factura a una ferretería de 400 y pico de mil, pues ahí firmará esta persona y anexarán el soporte respectivo. En el libro, ¿cómo se asentará? Pues la fecha. Cabe destacar que en el libro se irán colocando los registros en orden cronológico. Ese es el orden de las cosas, no puede ser algo con una fecha posterior antes que la inicial ni nada por el estilo. Todo va a ir 1 de agosto, 2 de agosto, 3 de agosto, y asimismo va la numeración en forma ascendente. Se colocará CE, que es las siglas de comprobante de egreso, el número correspondiente del comprobante de egreso que sigue, se colocará el concepto en una forma sencilla, no como otros libros que he visto que se inspiran y hacen como 5 renglones y se les acaba el libro rápido. Entonces, en un solo renglón. No vaya a acabar el libro. No vaya a acabar el libro. No, yo uso taquigrafía. Eso. Y colocan el número de la factura y el concepto y ya. Y ese valor iría en la segunda columna, que es de salida o crédito, o en la columna ver, y se restará del saldo que viene. Bien. Aquí va a ser otra pregunta. Fusionamos caja general y bancos. Sí. Entonces, por ejemplo, yo recolecté hoy 5.000 pesos de sillas, luego otros 10.000 pesos, otros 15.000, y ya tengo 25.000 pesos, ¿cierto? O 30.000 pesos en la suma. Pero esos 30.000 los consigno, ¿cierto? Claro. Pasaría ya inmediatamente Al libro de bancos. al libro de bancos. ¿Y cómo quedaría mi libro, Claro. mi libro de tesorería? Claro, hay organizaciones, si bien estamos hablando de montos pequeños. No, para el ejemplo. Sí. Pero bueno, es como dirán las organizaciones, no, es que son tan receptivas que dicen, no, 25.000, pues mandémoslos al banco porque allá dijeron en la entrevista. O al bolsillo. Sí, no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por seguridad de las organizaciones, porque muchas veces tienen el dinero en el salón comunal, se ha visto casos en los que han sido atacados por hurto y les han sustraído estos recursos, que aunque pueden ser poco o muchos, pues
son muy representativos para la organización comunal porque bastante se esfuerzan por conseguir sus recursos. Entonces, la manera de que ellos toman la seguridad es, bueno, a diario o cada determinado fecha vamos a acumular el dinero, vamos a mandarlo al banco, a consignarlo para no tener ese dinero ahí para evitar tengamos algún hurto. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos la fecha en la primera columna, luego colocamos consignación, podemos colocar consignación, recursos de tal a tal fecha si queremos. Perfecto. Y lo colocamos en la tercera columna, que es la del haber o de salidas. Los 25.000 pesos era que teníamos, ¿verdad? 30. Ah, 30.000, eso. Y lo restamos del saldo que veníamos. O sea que en mi libro, mi saldo debería quedar con lo real. Si en ese cero, si en esa transacción ya restando queda cero, pues ese es el saldo que nos va a representar. Ahora nos vamos para el libro de bancos. Muy bien. Para el libro de bancos tiene las mismas columnas que hemos mencionado anteriormente, pero en el libro de bancos vamos a registrar lo que son las consignaciones, los retiros, los gastos bancarios, lo que más se ve en estos casos son el 4 por mil, sí. O de pronto o los intereses, el cobro de las libretas y los intereses también, los rendimientos financieros, que eso irían como un ingreso. Entonces, ¿cómo registraríamos eso? Colocaríamos, supongamos que viene con un saldo anterior porque ya habían consignado previamente o aperturaron una cuenta con 100.000 pesos, entonces viene con un saldo de 100.000 pesos. Haríamos la consignación agosto 25, consignación recursos de tal a tal fecha, y los vamos a ingresar a la tercera columna, que es la de ingresos o la de débito, ¿sí? Los 30.000 pesos. Más 100.000 que traíamos anteriormente, pues nos daría 130.000. Y concilia quiere decir que coincide o corresponde con el saldo del extracto bancario. Me gustaría salir de una vez del tema de bancos, que es con respecto a muchas organizaciones cuando piden el extracto no sabe qué es tanta cifra que aparece o tanto concepto. Pues vamos a registrar de pronto un rendimiento financiero que, aunque pequeños, hay que registrarlos no por la cantidad, sino porque les va a causar un desajuste en el saldo final, ¿sí? De peso en peso se les va acumulando y al final no les va a coincidir, ni mucho menos para rendir los informes de tesorería que vamos a hablar ahorita. Y los rendimientos financieros colocaríamos a final de mes. Rendimientos financieros, pues no se van a poner a transcribir uno por uno, los pueden sumar los del mes, como está en el extracto, los suman y irían en la tercera columna, que es débito o ingresos del banco, lo sumaríamos al saldo anterior, y supongamos que tiene un 4 por mil que ha sido de 2.000 pesos, pues entonces registraremos la fecha, el 4 por mil, los podemos acumular en el mes y colocamos registro 4 por mil y lo colocaremos en la cuarta columna, que es de las salidas o de haber, y lo restaremos del saldo respectivo. No hay que trazarle rayitas porque a veces trazan unas rayas y empezamos de nuevo y como les digo yo a las juntas a manera jocosa, se inspiran colocando y entonces a tal fecha, haciendo tal hora, no sé qué, verificábamos el saldo. No, en los libros solo vamos a colocar lo que son cifras, sí, nada de rayas, salidas, ni el revisado del fiscal, pues que para eso están los informes de tesorería. Entonces el libro contable es solo para las cifras y que quede una forma más clara. O sea, no trazamos ninguna línea al final de cada periodo, ni lo cerramos, ni sumamos las columnas, nada de eso, porque el saldo nos arrastra. Entonces, la recomendación de llenar, digamos, el rendimiento financiero y el gasto del 4 por mil se haga con el extracto. Claro. Esa es como la mejor recomendación. Claro, porque el extracto es el que nos da la herramienta. No, de hecho no sabemos si el banco sí lo va a descontar o lo va a abonar en los rendimientos. Eso, hasta que nos llega el extracto. Claro, hasta que no lo tenga. Perfecto. Entonces salimos de los libros. Para mi tesorero, y aquí que se va a apoyar mucho con don Andrés. El otro libro importante es el de inventarios. Claro, sí, señor. Nosotros estamos estrenando el libro de inventarios porque ahora sí tenemos que inventariar en las juntas. Entonces, cuéntenos lo del libro de inventarios. Bueno, primero que todo, a todos nuestros asociados, pues darle las gracias por habernos apoyado en aprobar que llevemos una contabilidad estructurada. ¿Qué significa eso? Vamos a llevar todo, ¿sí?, digitalizado, vamos a llevarlo todo pormenorizado, y aparte de eso, los libros que ya ha comentado aquí nuestro colega, amigo
de Elidepac. El libro de inventarios es donde vamos a llevar todos los elementos físicos, ¿sí? Materiales físicos que tenemos, tecnológicos, equipos de oficina, todo lo que tenemos en nuestra organización. Como decía nuestro presidente, por fin tenemos un libro y tenemos algo que registrar en ese libro. Ya tenemos escritorios, tenemos computadores nuevos, tenemos archivadores, bueno, un sinfín de equipos de oficina que nos ayudarán para que las gestiones que hacen cada uno de nuestros dignatarios que pertenecen a las juntas, para que su tarea sea más eficiente. Entonces, de igual manera, también tenemos que rayar este libro tal como lo ordena la norma. Tenemos una columna donde hay la fecha, donde va a ir el concepto del tipo de equipo material que vamos a registrar allí, nombre del equipo, o sea, el nombre de ese equipo, de ejemplo, equipo computador de escritorio, marca tal, serie tal. Si es propio, lo colocamos si es propio. Si es en comodato, entonces le apuntamos sin extendernos, sin inspirarnos, como dice Andrés. Si es en comodato, qué tipo de comodato tenemos, en qué estado está, si es nuevo, si es usado, y el valor comercial de ese bien lo vamos a registrar en ese libro y lo vamos a llevar de forma también consecutiva. A medida que van ingresando nuevos equipos, lo vamos adelantando. Andrés. Yo quería complementar lo que dice el tesorero, es con respecto a este libro, que si bien es cierto los valores son importantes, hay organizaciones que ya los objetos están depreciados, pero dicen, por estar depreciados los damos de baja. No, porque pues están óptimos, ¿sí? Para seguirlos usando. Entonces es simple: fecha, cuando se adquirió el bien o cuando se va a dar de baja, descripción del bien, una columna de entradas, una de salidas, una de saldo del bien, porque muchas veces estos inventarios hay que estarlos actualizando, porque cuando alquilan sillas, se rompió una silla, se partió una mesa, se dañó el videobin, compraron uno nuevo, entonces hay que como estarlo actualizando. Y el estado del bien es muy importante. El estado del bien, regular o malo. ¿Sí? Y una columnita de observaciones. Yo siempre les recomiendo que manejen el libro en forma horizontal para que ocupen las dos hojas, porque pues son varias columnas. También es bueno destacar que en los ejercicios de capacitación y de fortalecimiento que se le hacen a las organizaciones comunales de primer y segundo grado, se les envía vía email los formatos de manejo de tesorería, como es el presupuesto, los informes de tesorería, el rayado de los libros contables en Excel, para que entiendan mejor el ejercicio, y están con ejemplos claros y sencillos. Y se les envía también un modelo de cuenta de cobro, porque muchas veces las personas no tienen como un soporte de alguien, de un maestro que les pinta el salón o cosas así. Entonces ahí están los datos básicos para que los coloquen. Entonces el libro de inventarios es muy importante. También es recomendable que se les dice que en la primera parte registren los bienes de la Junta, y de la mitad del libro en adelante registren los que tengan en comodato. Entonces colocarán en la parte de arriba comodato número tal y registrarán ahí sus objetos. Y es recomendable. Eso es importantísimo, Andrés, porque pues hace poco varias juntas a través de las juntas recibieron una ayuda de la alcaldía, pero habían preguntado, bueno, ¿y eso es del inventario? ¿No es del inventario? ¿Es comodato? ¿Yo tengo que devolverlo? ¿Tengo que hacer algo? Entonces, no sé si debería ser aparte, como lo estás explicando. Sí. En la segunda parte del libro podemos registrarlo de comodato para así tener una información más clara y precisa, porque es comparable con el documento que les emite, por decir algo, la alcaldía local, que es la que le da estos objetos en calidad de préstamo, y así puede estar en contacto con la alcaldía y como reportando en qué estado están estos bienes, porque muchas veces se olvidan o se adueñan, o hay dignatarios que se han quedado con estos bienes. Entonces ahí viene la conflictividad, que tal dignatario se quedó con tales recursos que no le pertenecían, que es de la organización comunal, pero como no hacen la gestión a tiempo y no tienen actualizado el inventario, pues no pueden saber en tiempo real qué es lo que realmente tienen. Aparte. Sí, siempre. En el mismo libro, pero en la segunda parte. Muy bien. Entonces, teniendo claros los dos libros, ya nos saltamos con el de bancos, que era uno de los auxiliares de los que podemos tener, y que debería ser la recomendación, pienso yo, desde mi manera de ver,
que todas las juntas manejen su cuenta de ahorros, que lleven un libro de bancos, que para evitar lo que tú decías de que me robaron, me atracaron, sí, todas esas cosas, pues deberíamos hacerlo. Y hay un libro que me decías que es el de Caja Menor. Sí, este libro, muchas veces lo que siempre se ve es que los comunales confunden el libro de Caja General con el libro de Caja Menor y resultan diligenciando el libro de Caja Menor en el libro de Tesorería. Entonces, ¿cómo les digo yo para que les quede más claro? Eso, bien especificado. Claro. El libro de Es más, Tesorería... nosotros estamos estrenando Caja Menor, ¿cierto? Ah, Sí, señor. De una vez para que nos quede claro también cómo deberíamos manejarlo, Caja Menor, para que no se confunda los gastos de una entrada y una salida. Claro. Es muy importante que no lleven un libro de Caja Menor si no tienen aprobado por asamblea el monto de Caja Menor, o bien sea que esté aprobado en estatutos o que en una asamblea general con el coro respectivo, en asamblea general de afiliados, tengan aprobado el monto para la Caja Menor. Nosotros 15 salarios mínimos fue que nos aprobaron. No, como 30. Casi será 30. Diarios. Diarios, sí. Diarios. Pero Bueno, sí fue un monto pequeño, se recomienda pues, un monto susceptible según el manejo. Claro, ustedes son autónomos en sus decisiones y ustedes solo saben cuáles son las necesidades que tienen, ustedes saben en qué necesitan, cuáles son los gastos más prontos a gastar, pero la Caja Menor nosotros se la hemos estado sugiriendo para 4 conceptos. Esos 4 conceptos son aseo, papelería, cafetería y transporte. Así les va a durar más la Caja Menor, porque hay cajas menores que supongamos que es de 100.000 o 200.000 y llega un gasto de 180.000 y lo gastan de una vez, entonces tienen que estar reintegrando y se le forma una molestia para el tesorero porque sus recursos se le ven limitados para un transporte que necesita el presidente o algún dignatario para ir a alguna diligencia o para sus reuniones, sus gastos de cafetería, de aseo o papelería que tengan a bien gastar. Entonces, es importante que se registre este libro siempre y cuando esté aprobado en asamblea el monto o esté dentro de los estatutos. El libro de Caja Menor, como su nombre lo dice, es algo pequeño, porque es para gastar en lo pequeño, como estos 4 conceptos que le dije: aseo, papelería, cafetería y transporte. Entonces, supongamos que es de 100.000 pesos. El rayado del libro Caja Menor es tal cual los otros libros que le he mencionado. 5 columnas. Fecha, descripción, entrada, salida y saldo. Es lo básico. ¿Sí? Estamos hablando de una contabilidad manual que ya ahorita les voy a explicar. No, ya ahorita entramos en ese tema. Entonces, vamos a crear el fondo de Caja Menor. Entonces, colocamos la fecha, suponemos que lo creamos hoy. Agosto 25, agosto 24, colocamos creación fondo de Caja Menor en la segunda columna, que es la descripción o detalle, y colocaremos los 100.000 pesos en la tercera columna, que es el débito o ingreso, y el saldo serán los 100.000 pesos. Ahí vamos a tener dinero con que empezar a controlar y a registrar en este libro. Entonces, cogeremos el comprobante de egreso que sigue. Supongamos que ya gastamos 80.000 pesos. Si el presidente o el tesorero dice: no, vea, ya se me acabó, solo me quedan 20.000 pesos. Entonces vamos a unir todos los comprobantes que tenemos de la cafetería, de la señora de la esquina, de los tintos, de todo esto, y vamos a unirlos en un comprobante de egreso que es el consecutivo que sigue, porque es un solo consecutivo, y colocaremos en ese comprobante de egreso relación de gastos adjuntos para reembolso de Caja Menor. Y los colocaremos ahí, los pegaremos, nos dio 80.000 pesos, pongamos. Entonces colocamos la fecha agosto 30, que fue cuando se acabó la Caja Menor, y registraremos reembolso de caja, comprobante de egreso número tal, reembolso de Caja Menor. Irán a la tercera columna, cuarta columna, que es la de salidas. Los 80.000 pesos nos bajaría un saldo de 20.000, 100.000 que teníamos, menos 80.000 nos quedarían 20.000. Eso lo haríamos en cualquiera de los 2 libros. No, en el libro de Caja No, Menor. solo el de Caja Menor. Lo voy a hacer así como para ejemplo, ¿cierto? Si yo tengo 100.000 pesos en el banco y tengo 0 efectivo en mi libro de Caja Menor, pero ya tengo que hacer el reembolso de mi Caja Menor por 80.000.
Sí, tengo que ir al banco a sacarlos. sí. Tengo que hacerlo en bancos, en caja general y en... No. Esa es mi pregunta. Claro, tomaríamos el dinero, vamos a registrar la salida del libro de cual vamos a, o de la parte de la cual vamos a hacer el retiro. Por ejemplo, si es del banco, pues iría en la columna de salidas, retiro bancario, Comprobante de comprobante de ingreso. ingreso, 80.000, no, comprobante de ingreso no, solo retiro, porque para las transacciones sí, internas no se perfecto. maneja documento. Listo, muy bien. ¿Sí? Entonces, retiro 100.000 pesos. Retiro 80.000. 80.000, sí, perfecto. Lo que era que lo que traíamos, 80.000 pesos. Sí, 80.000, sí, sí, porque sí. teníamos 20, nos quedaba Para el ejercicio. para el ejercicio. Entonces retiramos del banco los 80.000, lo colocamos en la columna de salidas del banco Ya, y restará del saldo. Ahora, ¿dónde lo vamos a ingresar? Porque siempre algo que sale tiene que ingresar y algo que ingresa tiene que salir. Entonces, ese se llama el equilibrio contable. Si no lo hacemos de esa forma, pues vamos a empezar lo que llamamos un descuadre Perfecto, sí, contable. sí, está, Descuadrados. está bien el ejercicio. Pero bueno, lo saqué del banco porque no tenían el efectivo. Esos los tengo que registrar en mi banco de caja perdón, En el libro de caja menor. solo en el libro de caja Claro, menor. porque vamos a hacer de dónde sale para dónde va. Para el Listo, destino. esa fue una gran aclaración. ¿Sí? Si salió del banco y su destino es caja menor, ahí es Ahí es donde su se debe destino. registrar. Para nada en el libro de tesorería. No, vamos al libro para el cual es destinado, para el cual va a ser ejecutado el gasto. Y usted ya se hace el cruce de banco con el libro de caja menor. Sí, entonces le haríamos el ingreso a caja menor y colocaríamos reembolso de caja menor, tal fecha, los 80.000 pesos los vamos a registrar en la tercera columna, que es la de ingresos, Sí. y le sumará los 20.000 más 80, pues daría los 100, Los 100.000. que conservamos siempre para... Que es el global de la contabilidad. Mucha gente diría, no, vamos a, si teníamos 20, pues ¿cuánto es el próximo reembolso? No, sería de 100. No, porque ya teníamos 20, entonces no podemos pasar. Sí, es Eso ajuste. fue lo autorizado, claro. Es un ajuste. Es lo autorizado por la asamblea o por los estatutos para completar los 100. Los 100. Y así se maneja el libro de caja menor. Súper, súper. Preguntas, señor tesorero. Ahí ya acabamos libros, ¿cierto? Que nuestras dudas o que podamos Nos queda nosotros... uno pendiente para hacer una No, aclaración. ese sí es fundamental, por lo menos es nuevo para mí, no lo conocía, sí, pero hasta ahí que son como los generales. Este que vamos a entrar es muy puntual. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, No, John? claro para mí. Sí, yo creo que ha sido muy claro este ejercicio. Gracias, Andrés. Muy paquito. Con mucho gusto. No, lo hemos llevado así muy paquito porque yo creo que hoy nuestros oyentes, que para cualquiera que nos esté escuchando, independientemente si es dignatario, si es directivo, si es afiliado, pues ya saben cómo hacer un manejo en una junta de acción comunal Sí. de la parte de tesorería. Ahora, esto no es un tema exclusivamente de tesorero, No. ni de presidente, ni de fiscal, sino de los demás dignatarios, porque muchas veces Claro. dice, el tesorero se está extralimitando en sus funciones, o el presidente se está extralimitando en sus funciones porque quiere ser de tesorero también, de secretario, de Y fiscal. pasa muchas veces, Andrés. Quiere hacer de Pasa. todo. Quiere hacer de todo. Entonces, Sí, todero. de eso se trata, que todos seamos ojos dentro de la organización comunal para estar pendiente del manejo de los recursos y también de la parte administrativa, por supuesto. Perfecto. Bueno, yo nada Bueno, más nuestro hacía- moderador, no sabemos si tenemos alguna pregunta en línea de los que están escuchando. Todavía no Si está quieren hacer nuestro preguntas a Andresito, vamos evacuando, vamos saliendo, hacemos las réplicas. Por ahora están en... No, pero no escuchamos el teléfono. Yo no sé si nos están escuchando, nos están viendo por Sí, www.subalternativa.com y ahí Suba Alternativa Estéreo, a ver si nos están escuchando. Aprovechemos que tenemos a Andresito acá. Sí, sí, Cualquier sí. duda que tengan, aquí Y estamos que para tenemos eso. a Jenny también. Que le Tenemos pregunten a apoyo Jenny. externo también, Jenny, Sí, con todo así, tiene toda la tecnología de punta lista para responder. Bueno, Este tema, señor presidente, antes es muy de- importante. antes de que pasemos a los tipos de contabilidad, el libro de ¿Convenios? convenio, yo quiero que nos expliques eso. Para mí es nuevo totalmente, y sé que en SUBA estamos creciendo con los convenios solidarios, tanto en la administración de los salones comunales como en parqueaderos. Entonces sería muy bueno que nos dieras qué es, para qué es, cómo es, quién lo revisa, quién lo fiscaliza Claro. y por qué hay que registrarlo en el IEPAC. Claro que sí. Bueno,
Este es un tema también muy importante porque muchos comunales estaban registrando la contabilidad en el libro de tesorería por ser ingresos y gastos, porque por desconocimiento o porque no tenían otro libro, no sabían cómo manejarlo, entonces lo estaban manejando todo por el libro de tesorería. Aunque la contabilidad es una sola, como se habló desde un comienzo, está conformada de varios libros, ¿sí? Y uno de ellos es el de convenio. Este libro se inscribirá ante el IDEPAC. Para ello deberán llevar el convenio respectivo con la entidad, por si pongamos que es con el de ADER, le registran este libro y el libro se maneja prácticamente como el libro de tesorería, solo que se llama de convenios, para manejar allí exclusivamente los ingresos y los egresos que tengan que ver con el manejo de ese espacio público, la explotación de ese espacio público cuando tienen convenio. Entonces, igual, y los consecutivos de los comprobantes de egreso y recibos de caja serán llevados con los mismos consecutivos, tanto para la contabilidad de la Junta como para la contabilidad del manejo de un espacio público. Supongamos que el salón comunal es propio, pero resulta que están manejando un parqueadero que es de espacio público y que tiene convenio. Entonces, para el libro de tesorería manejaríamos todo lo que es de salón comunal exclusivamente, alquiler de sillas, alquiler de salón comunal, rifas, lo que sea, ¿sí? Y se viene manejando como ya les había hablado anteriormente. Y en el libro de convenios manejaríamos lo que tiene que ver o lo respectivo con la explotación de esos espacios públicos que ya tienen convenio. Entonces los ingresos lo mismo, parqueadero, con un recibo de caja. Con el mismo consecutivo. Con el mismo consecutivo que sigue. ¿Y bancos también sería lo mismo? Bancos. Si no estoy mal, aunque esto ya es un tema que le corresponde al DADEP, cómo es el manejo de los recursos, porque por ser manejo de espacio público no nos compete a nosotros estar supervisando estos recursos, aunque si bien es cierto somos entidad de inspección, vigilancia y control, lo podríamos hacer, pero es una parte más acertada hacia el lado del DADE para que ellos revisen estos recursos y a los cuales a esa entidad la organización le debe estar reportando unos informes de tesorería y un presupuesto a ellos directamente. Ese libro de convenios, ¿por qué dirán, bueno, ¿por qué voy a registrar un libro de convenios y en el IDEPAC? Si no tiene nada que ver con los recursos. ¿Qué es el DADE? Exacto, que son del DADE. Pues simplemente porque somos entidad de inspección, vigilancia y control, y el artículo 57 de la ley 743 dice que todos los libros deben ser registrados allí en el IDEPAC. Solo por eso. Solo por eso. No, así. Entonces, listo, lo registran toda esa información. Así la contabilidad se la revise el DADE. El DADE, que es lo ideal. Lo único, bueno, claro. Que registren los libros. Hay que registrarlos en el IDEPAC. ¿No más? No más. Se llevan las mismas 5 columnas, pero el que le hace la inspección, vigilancia y control, que puede ser también el IDEPAC, pero en función del DADE. Claro, nosotros podemos en cualquier momento, cuando hacemos los fortalecimientos, entonces miramos qué libros tienen inscritos, de acuerdo a nuestra base de datos, qué tesorería, qué caja menor, qué bancos, y el de convenio, entonces miramos qué número de registro tienen, si la contabilidad está atrasada, porque como ente de inspección, vigilancia y control tenemos que estar pendiente que la contabilidad esté al día. Y pues las cuentas, lógico, se las presentarán al DADE en su debido momento. Claro. Excelente, Andrés. Vamos gracias. a ver si tenemos preguntas. Vamos, esas preguntas son buenas. Así es, Francisco. Bueno, a las 4 de la tarde, 1 minuto, por acá nos escriben nuestros oyentes a nuestras redes sociales. Nuestra oyente Zaida Badilla nos dice cuáles son las sanciones por no llevar libros contables en las juntas de acción comunal. Andrés. Bueno. Y se salta el tesorero. ¿Sí lo digo? No, Andrés ya se sale. Entonces nos preguntan, Zaida, ¿cuáles son las sanciones por no llevar libros en una junta de acción comunal? Bueno, nosotros como IDEPAC, como ente de inspección, vigilancia y control, yo sé que muchos nos tienen como por aquellas entidades que nos dan como rejo y palo porque no cumplimos por X o Y motivo, pero el IDEPAC más que eso está diseñado también para dar ese fortalecimiento, ese acompañamiento a las organizaciones comunales de primer y segundo grado para que tengan todos sus libros, y hacemos un ejercicio de fortalecimiento en el que hacemos mucho esfuerzo para que recuperen esos libros, porque se han visto casos que los dignatarios anteriores no les han entregado los libros para que ellos los puedan seguir manejando, ¿sí? Y los están llevando en una forma provisional. Claro,
hay unos, ya no queremos llegar a lo último, a la última instancia de mandarlos a un proceso de IBC con la oficina asesora jurídica por tener una contabilidad desactualizada o por no tener los libros. Pero los casos que yo he visto han recuperado los libros, bien sea por medio de los conciliadores o por medio de la Comisión de Comercio y Conciliación de las juntas, por retención de libros con los anteriores dignatarios. Entonces los pueden recuperar, no se preocupen tanto por las sanciones porque tienen un ejercicio de fortalecimiento, vienen unos seguimientos con unas fechas que se acuerdan directamente con los dignatarios para que puedan dar cumplimiento a todas sus obligaciones y puedan tener su contabilidad al día. Ya cuando la organización uno ve que no tiene ninguna voluntad o no tiene ningún interés por tener su contabilidad al día, pues ya será la oficina asesora jurídica quien determine cuáles son las sanciones respectivas contra el dignatario correspondiente, que en ese caso sería el tesorero, pero pues para eso habría que agotar muchos recursos. Bueno, no sé si haya más preguntas. Ya será la oficina asesora jurídica quien determine. Bueno, por acá hay más preguntas, espérame un segundito, por acá Pregúntame. a nuestros oyentes por acá nos dice, Liliana Lemus nos dice una pregunta. Liliana. ¿Cuánto tiempo es el tiempo máximo que puede durar un tesorero en el cargo según la ley? ¿Según qué? Según la ley. El tiempo es los 4 años que son elegidos. Claro que sí. ¿Cierto? Ese es el tiempo máximo. A no ser que sea reelegido. O sea removido del cargo. O sea removido. Pero como nos dice el tiempo máximo. Sí, los 4 años. Los 4 años. Si es reelegido, pues serían otros 4 años. Sí, no hay. Y si vuelve a seguir reelegido No hay 4 años, no es limitación. Eso es lo bueno de nosotros los comunales, ¿no, Andrés? Eso es lo bueno de nosotros los comunales, que nos podemos reelegir. Claro. Lo único es que no nos pensionan, no hay pensión. No hay pensión. Pero para darle respuesta a Liliana, el tiempo máximo, pues, es la elección que dura el periodo. Son 4 años. Si es reelegido, no tiene ningún problema. Y cuantas veces sea reelegido, es como para poder dar respuesta a Liliana. ¿Otra? Gracias, Liliana. Sí, saludamos a nuestros oyentes que están conectados a esta hora de la tarde. Les recordamos nuestras líneas para que envíen sus preguntas a través del 313-452-1868. Por acá otro oyente nos dice Diego Zambrano, ¿qué documentos debe exigir el tesorero entrante al tesorero saliente de una junta de acción comunal? Claro que sí, un saludo muy especial a Diego. Gracias por estar pendiente de esta emisora y estar participando. De eso se trata. Bueno, repitamos la pregunta para poderla tener bien. Por favor, ¿no la repites? Por favor. Diego Zambrano nuevamente nos dice, ¿qué documentos debe exigir el tesorero? Exigirle. Sí. ¿Qué documentos debe exigir el tesorero entrante al tesorero saliente de una junta de acción comunal? Sí, eso todo lo que tiene que ver con el empalme. Sí, claro. Como dice el tesorero, todo se hace por medio de un empalme. Pues los documentos simplemente serían los libros contables que llevaban, ¿cierto? Los que acabamos de mencionar, los soportes contables, los comprobantes de egreso, los recibos de caja que tiene, porque eso es un historial. Todo el historial de los soportes. Historial, claro. Muy bien. Es importante resaltar que estos documentos no pertenecen a la persona que se va, son de la organización comunal, bien sea los nuevos dignatarios que vienen a desempeñar estos cargos, entonces ya pues no se los entreguemos y dejémoslos fregados, porque pues no, es la misma organización la que se puede ver inmersa en investigaciones, porque no pueden tener su contabilidad al día, porque esta es una de las problemáticas, cuando no hay empalme, entonces no pueden seguir desarrollando el ejercicio como deberían, porque hay unos saldos que vienen arrastrando o vienen acumulados del periodo anterior, entonces por eso es muy importante. Entonces serían los libros contables, los soportes contables y también los recursos con un inventario, y ojalá lo firme, hagan un acta y la firme el tesorero saliente y el tesorero entrante. Bueno, todo esto me trae a otra pregunta. ¿Debe intervenir el fiscal? El fiscal es muy importante también. Dirán que la palabra importante es muy usada en esta tarde, pero claro que sí, porque el fiscal, como yo les digo, es los ojos de la organización comunal. Entonces tiene que estar pendiente si eso es así o no, y que por supuesto esté dentro del acta de empalme, y inclusive también el representante legal, porque es el que en últimas está representando a la organización comunal, y como representante legal tiene muchas responsabilidades frente a todo, tanto la parte administrativa y la parte contable.
¿Tenemos más preguntas? ¿Tenemos más preguntas? Por acá hay otra preguntita, doctor. Nos dice por acá Marcela Carvajal, nos dice: los felicito por el programa, los escucho desde Santa Cecilia. Hoy por primera vez los escucho, muy bueno. Mi pregunta: ¿cuáles son las funciones reales de un tesorero? Bueno. Vamos a dejar el tesorero a esa junta. Vamos a dejar al ¿Cómo se tesorero. llama nuestra amiga? Marcela Carvajal. Marcela Carvajal. Tiene nombre de Marcelita. actriz. Aquí hay varias funciones aquí en el... No, pero bueno, vamos a decirle a Marcelita muchas gracias por participar, gracias por estar presente, hacernos útil hoy. Pregúntanos todos los que nos estén escuchando por www.subalternativa.com. Claro que sí, estamos realmente son varias funciones, ¿no? Entre ellas es velar por cuidar todos los bienes, recursos físicos y dineros de la organización. Sí. Aparte de eso, también es el centro de beneficios y es el, digámoslo, el que maneja la cartera y el que todo el mundo quiere echarle el brazo al hombro. Entonces es el amigo de todos porque él es el que conjuntamente con las secretarías, con toda la vicepresidenta, el fiscal, trabajan conjuntamente, hacen que esa organización funcione. Porque como veníamos y nuevamente retomamos el tema, Asojunta desde septiembre del año pasado no tenía tesorero y estaban ahí mi presidente ahí pasando necesidades, entonces muy apretados porque realmente los dineros no se podían mover porque el presidente no puede mover dinero, lo mueve es el tesorero. Conjuntamente, supervisado también con el señor fiscal, lo hacen mancomunadamente para los beneficios de esa organización, para buscar los proyectos. Es el encargado también de hacer el seguimiento preciso de cada uno de los proyectos, se ejecuten a cabalidad y se gasten los recursos como ordena la ley, como aprobó la asamblea y que se le den buen uso a esos recursos. Fíjense, algo muy importante para destacar es que el solo hecho que falte un dignatario hace que la organización comunal se vea descompensada. Ningún dignatario es más importante que otro. Ni el presidente es más importante que el tesorero, ni que la secretaria, ni viceversa. Todos son muy importantes. Yo lo tomo como el juego que uno jala los palitos y se cae la pirámide. Ah, sí, ¿de Jungla? Sí, algo así. Entonces, si se sale una fichita de esta pirámide, pues todo se empieza a descarrilar, porque entonces empieza la extralimitación de funciones, hacer lo que no le corresponde. Entonces, todos los dignatarios son muy importantes. Y para Marcela, esta aclaración de las funciones que tiene el tesorero, yo le recomiendo que mire la parte estatutaria de su organización comunal. Allí está discriminado cada uno de son como 12 más o menos, algunos estatutos que tienen sus funciones, aparte de velar por los recursos, del buen manejo de los recursos, inscribir una cuenta bancaria a nombre de la organización comunal y estar a nombre de la Junta de Acción Comunal y estar con las firmas autorizadas de presidente y de tesorero. Muy bien. Solo ellos dos, porque ellos son el representante legal y el tesorero por ser el responsable del manejo de los recursos. Entonces, ojo que la cuenta bancaria debe ir a nombre de la organización comunal. Pero yo no a nombre del tesorero, ¿no? yo quisiera, sí, no a nombre del tesorero, es a nombre de la Junta de Acción Comunal, de la organización. Pero hay dos cosas muy importantes que de pronto no quiero que queden sin darle la respuesta a doña Marcela. Y es rendir los informes, Sí. ¿sí? En junta directiva. Cada vez que se reúne la junta directiva, rendir el informe a la junta directiva y a la asamblea en sus reuniones. Claro que sí. Sí, que son más o menos trimestral o cuatrimestral, depende cómo se haga la asamblea. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta, esos informes, porque muchos tesoreros, no, yo no he hecho informes. Sí, conozco casos acá en Suba que no se han hecho los informes y que se deben estar presentando, aprobados también en junta directiva y aprobados en la asamblea. Ese es un tema muy importante y bueno, hay algo que también es importante, que es cobrar los aportes. Sí, cada Vamos aporte. de una vez con eso. Sí, cobrar los aportes o hacer los cobros respectivos que tenga la Junta de Acción Comunal. Esa sí es una función de él, cobrar. Cobrar, al igual que el fiscal estar supervisando que esto se cumpla. Que eso se cumpla. No sé si hay otra pregunta. Bueno, reforcemos ahí mientras que llega la otra pregunta, señor moderador. Bueno, y ya para entrar al tema que va a ser la segunda parte del programa, que son los tipos de contabilidad,
hablábamos de que muchos estatutos dicen de las pólizas, constituir una póliza. Ah, sí. Entonces, acláranos ese punto, por favor. Bueno, hay organizaciones que tienen buenos recursos y una cantidad de bienes importantes, de mucho valor o cosas así. Hay algunos que comentan que ¿por qué llevar una póliza? Pues simplemente porque las pólizas nos garantizan que podamos tener una cobertura de estos, siempre por amparo de bienes o por el manejo de los recursos. Entonces, esa póliza sería para el tesorero, una por el manejo de los recursos, porque muchas veces cuando el tesorero va camino al banco a consignar, tiene un hurto y resulta que lo atracan y no hay quien responda por ese dinero. Y el otro es por amparo de bienes, ¿sí? De lo que hay dentro del salón comunal, su videobin, su televisor, sus mesas, todas estas cuestiones pues deberían ser amparadas, pero averiguar con la empresa aseguradora y que coticen cuánta es la prima que les van a cobrar de forma anual por estas dos pólizas. Pero entonces, digamos, son dos pólizas y dependiendo de los montos, si la Junta también lo necesita o claro, no, a generar estas pólizas. Sí. No es como un cinturón de fuerza. Exacto, sí. Es que hay organizaciones comunales que no tienen nada de recursos, no tienen ni salón, no tienen nada. Entonces, claro, uno se da cuenta y ellos dicen, no tenemos nada, pues ¿qué póliza vamos a sacar? Sí, eso va de acuerdo a la necesidad de la organización. De acuerdo a la necesidad. Perfecto, bueno, entonces vamos a entrar a nuestra segunda parte. Y es tipos de contabilidad, ¿cierto? Que pueden llevar las juntas de acción comunal. Ya nuestro tesorero nos decía una parte. ¿Cómo se debe aprobar en una junta esos tipos de contabilidad? Y ¿qué pasa en los cambios de tipos de contabilidad? Sí. Entonces son tres. Arranquemos. Tipos de contabilidad. Vamos a empezar por los tipos de contabilidad. Esto no estamos en un planeta diferente, sino la contabilidad es una sola. Sí. Como es una sola, hay varios libros que manejar. Entonces, las organizaciones comunales dicen, bueno, no tenemos los recursos para un computador o para un programa contable o para pagarle a un contador público. Entonces, vamos a llevarlo manualmente como lo hemos venido haciendo, como los explicamos inicialmente, con su libro de tesorería, con su libro de bancos, su libro de inventarios, de caja menor, de impuestos, lo que ellos determinen. Pero cuando ya la organización comunal dice, no, vamos a tener el manejo de la contabilidad por medio de un software o un paquete contable, eso se llama contabilidad estructurada. Entonces vamos a llevarlo por este medio. O el otro tipo de contabilidad que no tienen un paquete contable, pero tienen un computador y dice vamos a llevarla en Excel. Eso se llama una forma electrónica. Lo hemos definido así para que les quede más clara. Entonces, la primera ya está prácticamente entendida, que como hablamos de los libros manuales. Sí. ¿Sí? La segunda sería un paquete contable, eso se llama una contabilidad estructurada. Va a ser con un paquete contable, que bien sea que ustedes, las organizaciones comunales, contraten un contador y dicen, no, al contador yo les voy a llevar la contabilidad aquí en mi paquete, yo les paso a ustedes los libros impresos. Entonces vamos por ese lado. Los libros que deben ser inscritos ante el IDEPAC por medio de una contabilidad estructurada serían los siguientes. Eso es importante. ¿Cambia? Sí, cambia de la siguiente manera, porque tienen tanto movimiento, tanto puede ser que tienen un convenio con unos parqueaderos que le generan muchos ingresos, entonces para estar llevándose una forma manual les causa como un poquito de inconveniente, dicen no, nunca vamos a tener eso adelantado porque a mano eso no lo vamos a hacer nunca. Entonces lo llevan en una contabilidad estructurada. Los libros que en esta contabilidad se van a inscribir son el libro Mayor y Balances. Mayor y Balances. El libro diario. Libro diario. Y libro auxiliar, si así lo determinan. Si así lo determinan. Eso es bueno que lo acuerden con el contador. Pero, ese es el que tiene el software contable. Ese es el que tiene el software contable. Eso, para tenerlo claro. Entonces, si decide la Junta de Acción Comunal llevar un software contable, debe registrar 3 libros. Ajá. Que son Mayor y Balances. Mayor y Balance. Diario. Diario y auxiliar. Y auxiliar. Listo. Listo. Y un libro
que se llevará manualmente, que es el libro de inventarios, porque un software no tiene el paquete, el libro diseñado. Y seguirá nuestro Manejando el libro de libro inventarios manualmente. Puede ser manual Sí, claro. o puede ser... No, yo le Electrónico. recomiendo electrónico, pero eso ya es en Excel, eso ya es otro. Sí, exacto, puede ser de los dos. Pero entonces ahí estaría mezclando las tres Como contabilidades. tres contabilidades. Entonces por eso, para que les quede claro, sería el manual, que es el libro de inventarios. Para que haya un cambio entre el manejo de una contabilidad y otra, para poderla llevar por la organización comunal, tiene que ser aprobado por medio de una asamblea. Únicamente por Sí, la asamblea. sí. No es que la No junta es a capricho. directiva dijo, nos No. reunimos aquí la junta directiva. Recordemos la que la vamos a junta llevar directiva así. no es la que ordena, es la asamblea. Es la asamblea, exacto. Entonces decimos que es por asamblea Sí. que determina, vamos a pasar de una contabilidad manual A una contabilidad estructurada. a una contabilidad estructurada O a con una software. electrónica. Hablemos de la electrónica. La electrónica es simple, pues entonces ya inscribirán unas hojas ante el IDEPAC, ¿sí? Eso es. Y dice, vamos a escribir este libro que se llamará Bancos. Vamos a escribir estas hojas que se llamarán libro de tesorería. Vamos a escribir estas hojas que se llamarán libro de caja menor. Y se llamarán en los rayados sugeridos que se les envía vía correo electrónico, donde está el rayado de los libros, como si fuera en forma manual, pero vaya a ser en una tabla que es de en Excel. Lo mismo, fecha, descripción, entrada, salida y saldo, es lo mismo y se maneja igual que los libros manuales, solo que lo van a manejar, ya no van a tener el problema del inconveniente de tener tachones, de mutilar hojas, porque muchas veces les mutilan las hojas a los tesoreros, no les pasan las cuentas claras, o sea, tiene una forma más fácil de que llevar los libros, que no sea con tanto tachón o tanta enmendadura. Entonces, voy a dar un ejemplo, ¿sí? Yo tengo que hacer el imaginario. Sí. Yo lo llevo en el computador, tengo mis 5 columnas, porque son las mismas 5 columnas, Sí. ¿cierto? Lo voy llenando en mi computador. Y cuando ya tenga para imprimir una hoja, Sí. saco la que está autorizada e imprimo. Imprimo, sí. ¿Sí? No es que yo cada vez que yo llegue imprima. O sea, en esta hoja imprimir un movimiento, en esta hoja otro movimiento. Por Sí, eso es recomendable que impriman la contabilidad del mes, por decir algo. es correcto. No, ahí hice un movimiento, voy a imprimir, no. No. Cuando tengan suficiente para imprimir, o cuando el ente de inspección, vigilancia y control le diga, bueno, vamos a hacer Ahí imprimamos. fortaleciendo, imprimen. Y lo llevan con eso, ya llevan su librito de banco, su libro de tesorería. A la fecha. A la fecha y ya, Y listo. ¿sí? Perfecto. ¿Y por qué es importante? Allá, ¿por qué dirán que no se llevará un libro de convenios cuando tiene un tipo de contabilidad estructurada? Por ejemplo, con el mayor y balances, con el libro de caja diario, con el libro auxiliar. Porque simplemente el paquete contable crearemos, ahí sí se va a manejar un poco. Un plan único de cuentas. Para los que saben o tienen conocimiento respecto al plan único de cuentas, pues ahí se manejaría la cuenta caja general, que es la 1105, una cuenta bancos, que es la 1110. Ya hay personas que ya tienen claro este tema. Y si no, pues el contador lógico, que tiene claro este tema. Y dentro de esa iría una subcuenta que sería la 41, el número que destinen parqueaderos, el número 41 salón comunal. Entonces eso se llama centro de costo. Ya cada vez que digiten, pues va al centro de costo respectivo, y cuando imprime el libro auxiliar, pues va a aparecer la caja general, va a aparecer el libro de bancos, va a aparecer el libro de impuestos. Entonces uno dice, mira la cuenta de impuestos, y dice, bueno, están debiendo tanto a la DIAN, ya en bancos tiene tanto. Entonces hay algunos que se les facilita llevar la contabilidad estructurada. Bueno, hoy en día que la tecnología es grande, ¿cierto? Y que debemos llegar todas las juntas de acción comunal a manejarla, toda esa tecnología, ¿qué podríamos nosotros recomendar? En la medida de sus posibilidades, ir pasando a una contabilidad electrónica. Sí, así sea por computador. ¿Cierto? Claro. Que la vayamos llevando ahí, que imprimamos las hojitas, que estemos, porque de todo eso nos facilita. Igual aquí con Jenny, cuando llevamos las actas, ¿cierto? En el libro de actas y el libro de actas generales, pues llevarlo también
electrónicamente, y eso se aprueba todo en la asamblea, un solo paquete, ¿cierto? Que todo se lleve electrónicamente. Claro, tendrán que llegar al IDEPAC, a la oficina de registro, tendrán que llevar los libros anteriores para poder anular los libros que tienen. Sí, porque no pueden pasar de una contabilidad a la otra sin que alleguen los otros libros, porque muchas veces como los asignatarios no lo entregaron y aprueban esta en una asamblea, pues no tienen cómo llevar los otros libros y así no le van a poder inscribir los otros libros. Es necesario llevar los anteriores. John, preguntas hasta ahí sobre lo estructurado. Nosotros nos aprobaron en la última asamblea. Sí, claro. Llevar la electrónica, ¿no? Sí, señor. Tenemos O sea, en ya Excel. En Excel, ya sí, tenemos no lo estructurado. todo en Excel. Ya aquí Andresito nos facilitó los formatos. Ya los estamos adelantando. Ya están casi al 99.9%. Gracias, hemos hecho una tarea juiciosa. También importante también de llevar estas contabilidades, compañeros comunales, de forma electrónica, es que vamos a romper ese paradigma de que perdió el libro, que no aparece, que dice Andrés, le faltan páginas. Entonces, con la electrónica va a tener una copia el señor presidente y el señor fiscal y el tesorero. Entonces, ahí evitaremos esa situación. Yo he tenido juntas que siento satisfacción realmente de ver personas, he visto personas jóvenes como tesoreros y dicen, no, es que no pude, pero yo veo otras personas de la tercera edad, Sí. como mi tesorera de Prado Sur, que le mando un saludo afectuoso, un abrazo. Hace 15 días le hice el seguimiento a su junta, a su informe de tesorería, a sus libros de contabilidad, y estaban tan bien llevados que, pues, hombre, uno dice, esto es satisfactorio ver cómo el ejercicio que uno ha hecho durante estos 4 años se ve reflejado en ellos, y ese es el fruto, ¿no? Y eso va en camino a que las organizaciones comunales tengan una información contable, tributaria al día. Y eso es muy importante, estar a paz y salvo con la parte tributaria. Tú has nombrado algo muy importante. Hubo una reforma de la ley 743 que la estuvimos debatiendo hace 15 días acá en el programa, y nos obliga prácticamente así, porque ya es ley, a que se tiene que manejar un software contable a través del Ministerio del Interior, ¿sí? Y este cambio, esta transición, porque mientras reglamentan, mientras llegan, eso no va a ser de la noche a la mañana, deberíamos nosotros empezar a hacer ese mecanismo electrónico para que cuando hagamos esa transición Ya estén... no nos dé tan duro, ¿cierto? Pero eso es hacer un cambio grandísimo que se va a hacer en la parte comunal, y que debemos estar todos, IDEPAC, Ministerio del Interior, las asojuntas, con sus juntas muy pendientes para que no sea traumático ese cambio. No sé si tengamos más preguntas, dime. Sí, hay más preguntitas por acá. Nos dice nuestro oyente, es un oyente. Nos dice Edgar Gómez, cuando un tesorero no cumple con la orden del presidente de ser en el pago de las obligaciones y además deposita el dinero en cuenta a su nombre, ¿qué sanciones tiene y a dónde se dirige el denuncio? Bueno, Edgar, muchas gracias por su pregunta. Claro, se han visto casos en los que esto sucede, pero es por medio de la Comisión de Comercio y Conciliación de la Junta que se debe iniciar este proceso. Muchos dirán, no, pero es que no tenemos conciliador. Bueno, la organización comunal, como ente privado, tiene sus propios recursos y se deben agotar con la Comisión de Convivencia y Conciliación. Entonces, este ente le dirigirá por escrito a los conciliadores para que llamen al tesorero a rendir cuentas y a ver por qué no está ejerciendo su función, o por qué está haciendo las cosas como no se encuentran dentro de los estatutos, o por qué está consignando la plata donde no debe, o cosas de ese estilo. Si ya no procede, pues pasaría a la Comisión de Convivencia y Conciliación de las juntas, donde llegarán todos estos documentos probatorios, y ya será la Comisión de Convivencia y Conciliación de las juntas la que interponga la sanción respectiva con respecto a ese dignatario. Pero ya agotando recursos, claro, ante el IDEPAC se podría iniciar un proceso de inspección, vigilancia y control, un IBC,
por no desarrollar sus actividades, sus funciones, el tesorero, y claro, llegarían las pruebas que tengan con la Comisión de Convivencia y Conciliación. Pero si más allá ya son pérdida de recursos que ustedes tienen las pruebas respectivas, las pueden hacer directamente ante la Fiscalía. Directamente ante la Sí. Fiscalía. Yo quisiera agregar algo ahí, Andrés, por favor no me deje mentir. No son incompatibles los dos. Me explico. Si hay un proceso en las juntas y aquí hay un fallo, también hay un proceso por parte del IEPAC que también puede hacer ese fallo, ¿cierto, Jenny? ¿Cierto que sí? No son incompatibles, porque para eso está la ley comunal, pero también tenemos el ente de inspección, vigilancia y control. Entonces se pueden llevar, pero estamos bien, hay que agotar todos los recursos. Hay que agotar todos los recursos. Muchas veces pasan directamente al IEPAC sin haber agotado los sin recursos haber agotado. respectivos. Entonces, primero la Comisión de Convivencia y Conciliación de la Junta, luego pasa a la Comisión de Convivencia y Conciliación de Asojuntas, que también puede empezar un proceso de inspección, vigilancia y control por parte del IEPAC. Eso se llama un inicio de un proceso sancionatorio administrativo y que pueden llegar ambos a la misma conclusión. Claro. Perfecto. ¿Habrá otra pregunta? Porque tenemos buenas preguntas, han estado buenas las preguntas. Hay buenas preguntas. Y por acá Andrés Forero Martínez nos dice, mi pregunta es, llevo un mes viviendo en Subo, Tuna Alta, ¿cuál es el tiempo que debe llevar uno viviendo para afiliarse al libro de afiliados de la JAC de mi sector? Residente. Es un residente, se la vamos a dejar a Jenny aquí para que nos la conteste, por favor. Ya te doy la palabra acá. Bueno, buenas tardes. No hay ningún tiempo límite. Desde que yo soy residente en un barrio, ya tengo derecho a afiliarme a una junta de acción comunal. En una comisión de trabajo. Y que esté en una comisión de trabajo. Perfecto, no hay ningún tiempo límite, no hay más de, digamos que en los estatutos no está eso, que no aparece. Que tenga que estar viviendo, que sea residente, propietario. Lo que mi presidente, lo que estamos debatiendo con lo que estamos estructurando lo de los estatutos, de la reforma de los estatutos, es lo que estamos consolidando y materializando es la cantidad de tiempo de permanencia en el territorio para poder ser directivo o dignatario de la Junta. Que eso es diferente. Ese es diferente. Eso sí es diferente. Perfecto. Bueno, ya después de nuestra serie de preguntas, ¿hay otra? Bueno, buenísimo. Bueno, hay otra pregunta por acá que nos hace nuestra oyente, nos dice Marta Amador. Marta. Buenas tardes, tengo una pregunta. ¿La JAC puede arrendar los parqueaderos a terceros o cuál sería el manejo adecuado por la JAC? Acción comunal. Bueno, ahí no quiero que se comprometa con esa pregunta. Resulta que los parqueaderos, si son de espacio público, tiene que administrarlos sea la Junta de Acción Comunal, ¿sí? O cualquier otra persona, pero solamente los entrega espacio público. DADE. No puede una Junta de Acción Comunal arrendar algo que no le pertenece. A no ser que sea comunal propio, o sea, que sean propios y que tengan escrituras y que pues ya mirarán cómo manejan y para qué destinan ese lote. Si lo quieren manejar así. Que sea el lote de la Junta de Acción Comunal y lo arrienda para parqueaderos. Pero por lo regular son espacios públicos los que están. No, yo me atrevería a decir que son espacios públicos y la Junta de Acción Comunal, digamos, no puede entrar a su arrendar algo que no le pertenece. Claro, sí, también hay para reforzar mi moderador toca revisar el caso en particular. De hecho, si es un espacio público que tiene el dominio del DADET, debe haber un convenio con la JAT y el DADET. Porque también conocemos casos que hay juntas que tienen espacios públicos que son del DADET, pero que la junta arbitrariamente está ejerciendo el dominio de ese espacio y lo está arrendando, inclusive a terceros. Entonces, aparte que está violando la ley, está abusando de la autoridad, digámoslo así, o de las competencias que tiene como organización en el territorio, no está haciendo las cosas como deben de ser. Otra cosa que de pronto se me da en el imaginario a raíz de la pregunta es que un tercero
mantenga el parqueadero de espacio público, ¿sí? Y que le dé una ayuda, no sé, ¿cómo lo podríamos llamar? No lo digas. No voy a decir Andrés, eso, no lo voy a decir, Andrés. Que bueno, que para ayuda social, como lo esté tomando, es diferente porque no lo está arrendando la Junta. Quiero como aclarar eso en el imaginario de que allá hay un tercero y dice, bueno, yo colaboro para la Junta de Acción Comunal esto. ¿Puede ser así? Bueno, ese tercero, alguna información que tengo, mi moderador, es que ese tercero debe estar legalmente constituido. Debe ser fundación o una organización legalmente constituida. Perfecto. Que puede hacer, sí, un convenio con la Junta. De ayuda, Correcto. Lo que hablamos al inicio es que algunas juntas no tenemos, digo porque me pasa a mí, no tenemos un ingreso por un parqueadero o un salón. No lo tenemos. Pero entonces el tercero, que es una fundación o una organización legalmente constituida, tiene convenio con el DADE, pero él quiere decir, oiga, señor presidente, usted nos cae bien, este barrio, estamos dentro de su barrio, vamos a ayudarle. El parqueadero, entonces es una especie de compensación por el ruido que se causa. Compensación, esa es la palabra. Una compensación, sí, por el ruido, porque vehículos, motos, moviendo de tarde la noche, bueno, esos son sin número los que se orinan a ese pipí ahí en las vías aledañas a las casas. Pero lo correcto es que si ese espacio público se tome en administración con DADE. Correcto. Eso es lo correcto. Esa es la derecha. Y las juntas de acción comunal, así tengan convenio, tampoco pueden ser arrendar. No. Esto ya Eso es como lo para define el finalizar. DADE. Eso lo define el DADE. Sí, conocí un caso, señor presidente, de que hay una junta de acción comunal, no la vamos a nombrar, hizo eso. Tomó en convenio con el DADE el parqueadero, pero por cuestiones de manejo no podían ejercer el control legal sobre el parqueadero, lo subarrendaron. Pero ¿qué pasó con el que subarrendó? No era legalmente constituido, ni siquiera tenían la experiencia en cuidar un vehículo. Démoslo como ejemplo. Se presentaron varios hurtos, e inclusive motos y como 3 carros se perdieron de ahí. Se los alaron. ¿Qué pasó ahí? Los dolientes demandaron al que estaba cuidando, y el que estaba cuidando le soltó la papa caliente al de la Junta. Ahí resultaron todos envueltos y nadie quería responder. Entonces, en esa orden de ideas es mejor que el que ejerce el dominio directo y legal con el DADE sea el que administre. Que sea el que administre para dar esa respuesta. Bueno, ¿hay última pregunta o hay más preguntas? No, bueno, perfecto. Entonces vamos a entrar a un tema que es bien necesario. Las juntas de acción comunal, ¿cómo es el manejo tributario de una junta de acción comunal? Y aquí vamos a dividirlo en dos, ¿sí? Uno son las juntas de acción comunal y otra el grado superior, como son las asojuntas. Entonces, ¿cómo sería el manejo tributario para ese? Bueno, vamos a empezar por el orden distrital, ¿sí? Perfecto. O sea, vamos a hablar acá a nivel Bogotá. Perfecto. Las juntas de acción comunal por lo regular dice, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, nosotros no tenemos por qué pagar impuestos. Perfecto. ¿Sí? Entonces desde ahí eso se llama costumbre o en derecho, o vienen a manejarlo por tradición o porque dijeron, entonces yo creo que eso es, y no se percatan de hacer el estudio respectivo, de dirigirse a la entidad respectiva. En ese caso sería la Secretaría de Hacienda Distrital para sus impuestos distritales, y a la DIAN como ente regulador de impositivo a nivel nacional. Entonces pueden dirigir todas estas dudas que tengan a esas entidades. Pero muchas juntas de acción comunal dicen, ¿debo inscribirme en la Cámara de Comercio? No. De acuerdo a la Ley 537 de 1999, las juntas de acción comunal no están obligadas a registrarse en la Cámara de Comercio. Si desarrollan actividades grabadas dentro del distrito, claro, tendrían que registrarse en el RIT, Registro Único Tributario, Registro de Identificación Tributaria, y empezar a declarar lo que es el ICA. ¿Sí? Pero eso ya es un tema con la Secretaría de Hacienda Distrital, como a manera global, para que ustedes lo tengan claro, señores oyentes, señores comunales. La parte de si los salones comunales pagan impuesto predial.
pues tampoco pagan impuesto predial los salones comunales, tal y como lo reza el decreto distrital 352 del 2002. Se lo repito, decreto distrital 352 del 2002, en su artículo 19, literal A. Está en la parte de exclusiones. Dice, salones comunales propios de la organización comunal no pagarán impuesto predial. Claro, y pagaría impuesto predial un lote. Que no es un salón comunal. Que no es un salón comunal. Es de la organización comunal, pero es un lote. Es un lote, ¿sí? muy Entonces, un salón comunal. O algunos dicen, no, es que ya me están cobrando impuesto predial. Pues se ponen a averiguar en catastro y luego a la Secretaría de Hacienda Distrital y resulta que le cambiaron el uso del suelo al salón comunal. Ya no lo cogieron para alquiler de eventos de la comunidad, sino simplemente lo arrendaron, les dieron más productividad arrendarlo y tener una cuota fija. Pues le cambian el uso del suelo y así pasa catastro en visitas permanentes y los involucran a pagar impuesto predial. Entonces hay que tener cuidado. Si tienen alguna duda, se dirigen primero a catastro distrital antes de pasar a Secretaría de Hacienda Distrital. Catastro distrital son los que mantienen la información actualizada sobre estos predios. Ahora, sobre la parte a nivel nacional, la parte impositiva, las juntas de acción comunal pues, no presentan declaración de renta ni de ingresos y patrimonio. En esta ley 1943 de diciembre del 2018 modificaron el artículo 22 del Estatuto Tributario, donde dice que ya no van a ser juntas de acción comunal exclusivamente, porque había una duda si las asojuntas tenían una tributación diferente. Pues simplemente ese artículo 22 del Estatuto Tributario, de acuerdo a esta ley, cobijó a todos los organismos de acción comunal. No son contribuyentes ni declarantes de impuestos sobre la renta. Es decir, organismos de acción comunal, como lo define la ley 743, pues en su artículo 27, creo, donde dice que son las juntas, las asojuntas, la federación y la confederación, los dejan como un todo. Entonces, está dentro de este artículo que no deben declarar renta, ni mucho menos ingresos y patrimonio, no los deben declarar. Entonces, esa es la parte. Ahora, claro, en el RUT sí tienen que estar muy pendientes, porque hay en las responsabilidades tributarias, en la parte inferior, dice responsabilidades tributarias, la 7, practica agente de retención a título de renta. Entonces, sí deben practicar retención en la fuente, ¿sí? Y tienen la responsabilidad 14, donde esa información debe ser reportada a la DIAN por medio de una información exógena, que eso lo hará un contador. Para pasárselo a la DIAN, a quienes le hicieron la retención en la fuente. Entonces, algo también de mencionar es que a las organizaciones comunales o los organismos de acción comunal no les deben practicar retención en la fuente, de acuerdo al artículo 369 del Estatuto Tributario. A los no contribuyentes no declarantes, o sea, los que acabamos de mencionar de acuerdo al artículo 22, los organismos de acción comunal. Si bien no les pueden hacer retención en la fuente a ustedes, señores comunales, ustedes sí deben practicarla de acuerdo a las tablas que expide la DIAN anualmente y las cuales cambian por los conceptos de compras, servicios, honorarios, arrendamientos, sí, todos los gastos que superen los montos les debemos practicar una retención y presentarla en el mes siguiente dentro del calendario tributario estipulado. Andresito, una pregunta. ¿Eso también aplica para aquellas juntas que tienen contratos con el Estado? Claro. La ley es una sola y muchas veces se guían de pronto por los montos de ingresos o esta cuestión. Pues la ley es muy clara en su artículo 22 del Estatuto Tributario. No son contribuyentes ni declarantes, pero también serían declarantes de IVA, pero eso solo lo define la DIAN cuando ejercen actividades grabadas o comerciales, ¿sí? Entonces deberán cobrar el IVA respectivo y consignarlo a la DIAN respectivamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Sí pagarían impuestos por esa parte. Ok, gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Así es, por acá nuestros oyentes a través de nuestras redes sociales, Connie Espitia nos dice: la Junta de Java 2 no tiene libro de afiliados, está en blanco. ¿Cómo se eligen los cargos? ¿Quiénes son los afiliados? ¿Quiénes reclamamos si la Secretaría o Fiscal o conciliadores se niegan a informar a pesar de solicitarlo por escrito? Gracias. ¿Cómo se llama la oyente, Nelly? La oyente se llama Connie Espitia. Connie, gracias, Connie.
que no se tienen libros de afiliados, más o menos cómo sería. Pues está grande la pregunta. Sí, está grande, te la voy a repetir. Me dice, la Junta de Java 2 no tiene libro de afiliados, está en blanco. ¿Cómo se eligen los cargos? ¿Quiénes son los afiliados? ¿A quién reclamamos si la Secretaría o Fiscal o conciliadores se niegan a informar a pesar de solicitarlo por escrito? Bueno, Jenny, es Está una pesada. pregunta que nos hacen ahí. Java 2. Java 2. Bueno, dice que no tienen libros de afiliados, es algo imposible para poder decir que deben tener libros de afiliados. Claro, debe estar diligenciado. Y debe estar diligenciado y eso pues no podíamos entrar a debatirlo. Claro, todos los organismos de acción comunal tienen su libro de afiliados y de hecho está diligenciado con los nombres, con un número que les coloca. 14 columnas, que eso es lo que vimos en ese y entonces. tienen la comisión a la cual pertenece cada afiliado, porque no es solo afiliarse por afiliarse o por una elección, sino simplemente debe estar trabajando por la comunidad dentro de una comisión de trabajo de acuerdo a cómo estén los estatutos. Eso, ¿cierto? Entonces, ese es como para contestar Tiene que tenerlo. La pregunta, tiene que tener libro y debe estar la evidencia. Claro. La segunda decía era que cómo se eligen los afiliados o los dignatarios, ¿cierto? ¿Cómo se eligen los dignatarios? Sí, nos dice cómo se eligen los cargos. Sí, me imagino que son los dignatarios. Sí. Ahí pues eligen con el listado de afiliados que se debe tener en cada asamblea, ¿cierto? Con un quórum respectivo, que tiene que ser el 50 más 1 a la hora citada y el 30% a la hora después. Si no se logra el quórum por derecho propio, se reunirán dentro de los 15 días con el 20%. días siguientes con el 20% y tiene que haberlo. Claro, o sea, tiene que haber un listado para poder elegir. Esa elección de cargos tiene que tener elegido previamente un tribunal de garantías, ¿no? Ah, sí, bueno, buen punto. Tiene que haberse elegido 15 días antes un tribunal de garantías. Pero bueno, nos estamos desviando de la parte contable. No, es para darle la respuesta rápidamente. Y tercero, si lo han solicitado, es obligación de la organización dar una respuesta positiva o negativa, pero dar respuesta. Es como para contestar esa pregunta. Claro. ¿Y contablemente tenemos alguna otra pregunta? Sí, por acá hay otra pregunta. Nuestros oyentes hoy están muy activos, le cuento. Qué bien. Bueno, nos dice, por acá un oyente le comenté que me dejara el nombre, pero no me lo deja, pues quiere ser como reservado, es como una denuncia. Me dice, hola, buena tarde, por lo menos, ¿qué se podría hacer en Suba, Lombardía, donde todos los parqueaderos fueron tomados por personas independientes, las cuales se están lucrando y el DADEP nunca ha actuado sobre este tema? Bueno, ahí sí, pues no es contable, pero lo único que podemos decir es que, y lo hemos venido diciendo durante el programa. Claro, que se dirija al DADEP. Tiene que dirigirse a espacio público y dejar la queja allá para que ellos intervengan su espacio público y esa es parte del DADEP. O en su defecto con la alcaldía local, muchas veces tienen que estar haciendo el ejercicio mancomunadamente la alcaldía local con el departamento administrativo de Defensoría del Espacio Público, sí, con el DADEP. Perfecto. Otra pregunta que sea contable. No, por acá no, más que toda esa pregunta fue como una denuncia, pero no, hasta el momento no tenemos más preguntas. Ya les informamos a nuestros oyentes nuestras líneas para que aprovechen estos minuticos que nos quedan y nos envíen sus preguntas a nuestro gran espacio como lo es Asojuntas, la voz comunal. Bueno, entonces vamos a, ya llegando casi al final de nuestro programa, informes de tesorería. Sí, es algo que causa un poquito de temor y de peleas, de conflictos, porque es el punto crucial dentro de un organismo comunal. Claro, las cuentas, la plata, sí, las peleas. Y tiene que ver prácticamente con el buen desempeño del tesorero y por ende que rinda las cuentas como está dentro de los estatutos, mensualmente en junta directiva, ¿sí? Y trimestral o para las asambleas
en cada una de las asambleas respectivas del año. Recuerden que son mínimo 3 asambleas que deben hacer los organismos de acción comunal y presentar estos informes. Entonces acumularán los mensuales y los presentarán para someterlos a consideración de los asambleístas y dirán cuántos votos a favor y cuántos en contra tuvo. Ese manejo de los informes de tesorería está compuesto de la siguiente manera: tiene un saldo anterior, tiene unos ingresos, los discriminará, no solo colocar ingresos de tal a tal periodo, pues discrimínelos para que les quede más clara la información a todos los afiliados, que es lo que en últimas se pretende. Unos gastos también discriminados, tanto para papelería, tanto por inversión al salón comunal o cosas así, y un saldo, será el saldo anterior más los ingresos menos los egresos, da un saldo, y ese saldo tendremos que decir tanto en caja o tanto en bancos. Entonces esos son prácticamente unos informes de tesorería bien rendidos a la comunidad. Lo mismo con la parte presupuestal, un presupuesto que se vaya a aprobar en asamblea, no es decir, nuestro presupuesto es de 10 millones. No, porque no se sabe. Un presupuesto está compuesto tanto de ingresos como de egresos. Entonces, cuando radican un acta de asamblea en el IDEPAC y dice un presupuesto de 10 millones, no sabemos si es para gastar o que van a recibir. Entonces, se les entrega los formatos y se les dice, mire, va de tal y tal forma, se les explica, como se les ha dicho en las capacitaciones, para que así lo puedan presentar ante la comunidad y les quede en una forma más clara, porque por ahí empezamos a tener malos manejos de los recursos, porque como dice 10 millones y no discriminen qué eran, entonces el presidente dice voy a gastarlos de determinada manera sin haber estado aprobados dentro del presupuesto en una asamblea discriminadamente. Aparte del informe de tesorería, es una de las funciones del tesorero realizar el presupuesto. Esa es una pregunta importante. Sí, es muy importante. Es que el tesorero dice, no, me dejaron todo a mí, yo por manejar números, entonces pobrecito yo. Pues yo les quiero comentar que esto es un manejo de todos. En junta directiva ustedes armarán un presupuesto y supuestamente a comienzo de año ustedes se reúnen, la junta directiva, de acuerdo, este presupuesto de acuerdo al plan de acción o plan de trabajo, que pues cuando fueron elegidos los dignatarios, el presidente dijo, mi plancha es tal, mi plan de trabajo, plan de gobierno es tal. Pues asimismo, ese presupuesto tiene que ir acorde a ese plan de trabajo por ese año, y con las comisiones de trabajo, con el vicepresidente, pues se coordinan y se vamos a necesitar tanto para las comisiones de trabajo, deportes, juventud, lo que sea, vamos a hacer determinado plan de trabajo con los niños, con el día de Halloween, bueno, cosas de ese estilo, y lo plasmarán ahí en junta directiva, lo revisan, lo harán lógico con el tesorero, pero la responsabilidad sí prácticamente, aparte de los demás, es presidente, tesorero y fiscal, que son los que lo elaborarán y se encargarán de ajustarlo de acuerdo al plan de trabajo, plan de acción, y por supuesto lo someten a consideración de la asamblea. Si están gastando los recursos sin la aprobación de la asamblea, están incumpliendo el artículo 56 de la ley 743 del 2002. No más. El presidente se quedó callado. No, lo tiene anonadado. Tiene anonadado. No, está bien. No, excelente. Gracias. Estamos presentando, creo que eso es más toda la parte contable que queríamos hoy tratar. No sé si nos falte algo. Bueno, sí, yo quería mandar un saludo a Prado Sur, a Santa Elena, a todos sus dignatarios, a Las Flores, por supuesto, a Nuevo Corinto. ¿La campaña, Andrés? Al Refugio, no, es que son juntas que tengo ahorita en la cabeza, no por nada personal, sino que han ido cumpliendo su ejercicio de forma ejemplar. Y por eso, como decía de un comienzo, SUBA ha sido muy receptivo a las indicaciones que le ha dado el IDEPAC, tanto administrativamente como contablemente, y vemos que ha respondido a todos estos requerimientos y a estas capacitaciones, porque se han dado capacitaciones. Claro, nombrémoslas. Ajá, entonces, bueno, vuelvo y digo, Prado Sur, Santa Elena, Las Flores, Nuevo Corinto, El Refugio, Villa del Prado, Prado Central, Calima Norte, Julio Flores y Aures 2, entre otras, y a las que se me olvide mencionar, pues me disculparán, no tengo cabeza para tanto, pero... Claro, ¿y Asojuntas? Bueno, Asojuntas SUBA, claro. También les quiero destacar que
han venido de un proceso difícil desde que iniciaron. Han trabajado prácticamente con las uñas y han logrado sacar avante su proceso tanto administrativo como contable. De paso, pues agradezco esta convocatoria que el señor presidente Francisco Suavita hizo al IDEPAC, teniendo en cuenta esta parte contable para ustedes comunales, no solo de Suba, sino de todo Bogotá. Bueno, últimas preguntas para cerrar nuestro programa. Así es, por acá hay un oyente que nos escribe, nos envió un mensaje para saludar a nuestro invitado y también para saludar a Francisco. Escuchemos. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Qué pena molestarlos tanto. Sí, soy una fiel seguidora de don Francisco. ¿Tiene fans? Conozco a don Francisco, conozco a Andrés, conozco a Jenny Casallas, a todos los conozco, y por eso me gusta estar pendiente de la información, porque pues vemos muchas anomalías en Java segundo sector, que es mi junta. Desafortunadamente tenemos muchos inconvenientes con ellos, a pesar de que me tratan de mala persona, pero ok. Muchas gracias por escucharme, buen día. Muchas gracias a nuestro oyente de Java 2 y por las felicitaciones. Muy formal, ese era un en vivo y en directo. ¿Otra pregunta? Por acá última pregunta, nos dice Mary Espitia, pregunta, ¿la fiscal es la que autoriza gastos si puede subcontratar con un familiar? ¿Cómo? Repítanosla, por favor. La fiscal dijo. Dice Mary Espitia, saludo especial para ella que está ahí en sintonía con nosotros. Dice, ¿la fiscal es la que autoriza gastos y puede subcontratar con un familiar? Bueno, yo esta la respondo para no entrar aquí en susceptibilidades, pero me apoyan. No, la fiscal no puede autorizar gastos. Nunca. Su palabra lo dice, es fiscalizar, es estar pendiente de que el presidente autorice el gasto, ¿cierto? Que ese gasto haya estado aprobado en una junta directiva, en una asamblea, que se ajuste al presupuesto, ¿sí? Que, bueno, habrán gastos de que toca pagar la luz, pues tienen que aprobarlo porque si no me cortan la luz, ¿cierto? Pero la fiscal no puede extralimitar su función, Usurpación. autorizando gastos que no debe. Ahí estaría tomando el lugar del presidente, quien es el ordenador del gasto. Y mucho menos contratar con familiares o parentesco de acuerdo a la incompatibilidad que se encuentra dentro de los estatutos consagrada allí. Entonces hay que tener cuidado con la parte de contratación o muchas veces se ve que de pronto el tesorero tiene la esposa, entonces ella es la que hace el aseo, cosas así. Por pequeño que sea el gasto, yo les recomiendo que no es que se fijen en esa parte porque ahí están inmersos en la incompatibilidad que está consagrada en los estatutos. Perfecto, eso es. O sea, aclarado, no puede autorizar el gasto ni subcontratar. Última. Bueno, vamos a mirar por acá nuestro WhatsApp, a ver si ya nos han enviado más preguntas nuestros oyentes. Al 313-452, por acá no me quiere recargar. Bueno, por acá hay unas dos. Marta Cecilia Vargas, por acá muy cerquita, Bilbao en Suba, nos dice, ¿cuántos conciliadores debe tener una junta de acción comunal? Mínimo 3. Sí, mínimo 3. Si por estatutos dice que deben ser más de 3, siempre tienen que estar impares. Entonces sería mínimo 3, 5, 7, 9. Pero la ley dice que son 3 para dar esa respuesta. Y la última, por acá que no nos escriben el nombre, nos dice qué es una suspensión de afiliación y quién impone esta sanción. Bueno, suspensión de afiliación es cuando el ente de su grado superior, en este caso para las juntas es asojuntas, si es asojunta la federación, y si es para la federación la confederación, el grado inmediatamente superior es el único que puede dictaminar esa sanción a través de un proceso, ¿sí? Y lo hace a través de la Comisión de Convivencia y Conciliación, que es un colegiado, y allá hay 3 que toman la determinación. ¿Y en qué consiste?
es una palabra bonita como lo están diciendo, para no decir que es un proceso disciplinario donde se sanciona para no pertenecer a ninguna junta de acción comunal o acción comunal a través de todo el distrito, inclusive a nivel nacional. Entonces se determina como una desafiliación, ¿sí?, a la junta de acción comunal, que ahí termina cualquier vínculo comunal. Es como para dar la respuesta. Muy bien, ya no tenemos más preguntas. Quiero de verdad darle las gracias a Jenny Casallas por acompañarnos, a Andrés por estar acá en este programa, a John, nuestro tesorero. Excelente programa, muy activo estuvo hoy. Sí, cada día estamos cogiendo más, digamos, nos estamos fortaleciendo a través de la voz comunal, tener más oyentes, pero llevando estos programas así más enfocados a capacitación, aclarar dudas, que todos podamos hablar un mismo idioma, y bueno, darle las gracias de corazón, lo logramos. Fue un excelente programa, me voy muy contento, quiero decir que hoy aprendí dos cosas muy buenas, aprendí dos cosas buenísimas, que son el libro contable de convenio, que no tenía ni idea, hoy me voy lleno de sabiduría. Los tipos de contabilidad. Sí, y los tipos de contabilidad que fueron muy buenos, de verdad que, y lo tributario, también fue un tema muy esencial que muchos comunales hoy pasamos así por desapercibidos, que no, nosotros no pagamos. No me diga que hay otra pregunta. Nos acaban de enviar una pregunta, Junta de Acción Comunal Urbanización La Toscana nos dice, ¿qué pasa cuando no hay fiscal y nadie se postula? Jenny. Bueno, buenas tardes otra vez. Uno de los requisitos es que la organización comunal tenga todos los dignatarios completos. Entonces es deber de los dignatarios que están activos motivar a los afiliados a que se postulen, porque todos los cargos deben estar ocupados. Entonces tiene que haber fiscal. Ya es cuestión de los dignatarios que están motivar a los afiliados a que se postulen. ¿Otra pregunta? ¿O ya fue la última? Creería que es la última porque no veo por acá en el WhatsApp. Bueno, mi presidente, ¿puedo tomar la vocería y decirle algo a nuestros comunales? Claro que sí. Bueno, de parte de la tesorería, su junta los saludo muy cordialmente y recordándoles, por favor, se pongan al día. Gracias a todos, una feliz tarde. Está cumpliendo con el numeral 6 del artículo 42. Correcto. Cobrar oportunamente los aportes que se le otorguen y las cuotas, ¿cierto? Sí, necesitamos pagarle a la emisora. Quiero agradecer este ejercicio, fue muy productivo, señor presidente. Señor tesorero, muchas gracias a su Junta SUA por invitarnos a este espacio radial. Sabemos que hay mucho radioescucha que tenían muchas dudas con respecto al manejo de la tesorería, y qué bueno que ejercicios como este se hicieran más seguido. Ojalá pudiéramos contar con estas invitaciones y poderles colaborar en todos estos aspectos. Sabemos que a pesar de que han habido múltiples capacitaciones en esta localidad, muchas veces por sus ocupaciones, sus trabajos, las personas o los dignatarios no pueden asistir a estos ejercicios que hace el IDEPAC. Pero este es un buen espacio para desarrollar eso. No quiero despedirme tampoco sin saludar a mis paisanos de la Mesa Cundinamarca, habitantes acá dentro de la localidad de Suba. Entonces un abrazo para todos ellos. Claro que sí, bueno, bienvenidos. No, darle de todo corazón gracias por haber aceptado la invitación. Es una plataforma que tenemos que usar, si no la podemos en unas capacitaciones a través del celular, del computador, podemos escuchar, y hoy fue fundamental, muy fundamental esta charla, aprendimos. Jenny, muchas gracias por acompañarnos, fueron unas preguntas ahí muy duras, pero gracias por ayudarnos a responder. John, nuestro tesorero, gracias más y más, porque cada día estamos creciendo, mejorando nuestras juntas.
esperamos entregar una Sojuntas bien fortalecida, crecida y organizada. Y sí. Un saludo también de parte del doctor Antonio Hernández Llamas. Les manda agradecer este espacio, y a nuestra subdirectora de Asuntos Comunales, Marta del Niño Vargas. Les manda un saludo muy afectuoso y los manda a felicitar por toda la gestión que han venido haciendo con SUA, y a aquellas juntas de SUA que vienen desarrollando su ejercicio en una forma tan ejemplar. Entonces ella les manda un saludo, y lógico, el doctor Hernández. Igualmente, por favor, nos lo saluda de vuelta, Andresito, y que este sea el primer programa, ¿no? Hoy dejamos un abrebocas grandísimo. Bueno, esperemos que no sea el primero, el último, que esperemos que no sea ni el primero ni el último. Entonces, estamos completamente dispuestos a acompañarlos. Bueno, comunales para todos. Andrés, muchas gracias. Jenny, realmente el tema de hoy, más que todo lo que es tesorería, que es un tema sensible en todas nuestras juntas. Lo que trata de manejo de dinero y toda esa cuestión es un tema muy sensible, y más cuando en la mayoría de nuestras comunidades, del estudio que hicimos con el Ministerio del Interior, esa desinformación que tienen, y algunos que están manejándola por costumbre o por libre albedrío. Entonces, invitarlos a que sigan participando, que hagan preguntas, que realmente tengo el proyecto como tesorero de Asojuntas de trabajar de la mano con Andrés y organizar unas capacitaciones más personalizadas directamente con todos los tesoreros de nuestras juntas afiliadas. Para todas y todos, una feliz tarde. Muchas gracias. Ya estás participando. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Ya damos nuestra despedida. Nos vemos dentro de 8 días con un nuevo programa. Muchísimas gracias por estar en sintonía, y bueno, nos vemos en 8 días. Gracias. Esto piensan miles de bogotanos sobre Transmilenio por la carrera séptima. Sería bueno porque es más rápido el transporte para llegar a los trabajos. Yo pienso que me beneficia tanto la ciclorruta por la séptima por ser el corredor más oriental que uno tiene. Ayudaría un poco más para agilizar el transporte de toda la ciudadanía. Yo llegaría mucho más rápido. Hoy me demoro más de 2 horas desde mi casa hasta el trabajo. En la séptima hay más huecos que andenes. Esto necesita un cambio urgente. Nosotros necesitamos la nueva séptima. Alcaldía de Bogotá. Esta